Muy buenas, clase de primero de ESO. Estamos en la semana 8, en la clase 1. Y vamos a seguir con el tema 10, pero esta semana tenemos Egipto. Entonces vamos a empezar con el antiguo Egipto, con el Egipto de los faraones, y vamos a empezar ahora la lectura guiada. Entonces, en principio, nos vamos a ir a la página 182. Yo tengo aquí mi libro y en el PDF y me voy a ir también a mi página, ¿vale? Voy cerrando aquí estas pestañas y me acerco hasta la página que os he dicho. Bien, vamos a empezar aquí. El Egipto de los faraones, ¿vale? Lo que se os vendrá a la cabeza primero, seguro que sí, son todas las cosas que conocemos de Egipto. Muchas de ellas os sonarán, pero la idea es que aprendamos más. Sonarán las pirámides de Egipto, los faraones, las momias, o sonarán pues también los sarcófagos, las máscaras funerarias. Y aparte de estas cosas, pues vamos a aprender un poco más. Vamos a ver cómo era el Egipto de los faraones primero. Aquí vamos a aprender quién era el faraón y cómo vivían los egipcios. Tengo un poco de alergia un momento. La primavera. Bueno, leemos el Egipto de los faraones. La unificación de Egipto. Egipto es un amplio desierto atravesado por un gran río, el Nilo, que nace en las lluviosas tierras del lago Tanganica. Esto está al sur de Egipto, ¿vale? En el sur de África. En las tierras de Egipto se distinguen dos regiones: el Bajo Egipto, un extenso valle en el delta, y el Alto Egipto, una zona árida donde solo es posible la vida en la estrecha franja inundada por el río. A lo largo del quinto milenio a.C., las tribus que vivían dispersas por todo el territorio se concentraron a orillas del Nilo. Hacia el 3000 a.C., el rey Narmer unificó el Bajo y el Alto Egipto y se coronó faraón de ambos reinos. A partir de entonces, el país estuvo gobernado por sucesivas dinastías de faraones, familias reales, que se mantuvieron en el poder durante más de 2500 años. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, lo primero es que Egipto está, lo veis aquí, aunque ponga desierto de Libia, Egipto está en mitad del desierto del Sáhara. Entonces, una línea verde en mitad del desierto del Sáhara, es decir, es como un oasis, ¿vale? Con forma, si os veis aquí, parece que tiene forma de flor, ¿vale? Parece forma de papiro, que es una planta que crece en el Nilo, como una caña de río. Bueno, pues Egipto se divide en dos zonas, que diríamos que están al revés, porque el Bajo Egipto está al norte y el Alto Egipto está al sur. ¿Y por qué se llaman así si el Bajo Egipto está al norte? ¿Por qué se llama así? Y el Alto Egipto está al sur, ¿por qué se llama así? Bueno, porque el Bajo Egipto es una zona llana que se llama el delta, donde desemboca el río en varios brazos, y la zona alta, el Alto Egipto, es la zona de montañas, y es un valle estrecho y el río pasa entre montañas y tiene varias cataratas. Primera catarata, segunda, tercera, cuarta, ¿vale? Tiene varias cataratas que son las fronteras del antiguo Egipto. Bien, ahora nos cuenta aquí sobre ella. Os acordaréis de Narmer porque hicisteis un ejercicio que era la paleta de Narmer, que luego lo veremos otra vez en las explicaciones. En el 3100 a.C., el rey del Alto Egipto conquistó el Bajo Egipto y unificó el país. Fue el primer faraón, el faraón Narmer. Bueno, vamos a ver por qué tenía tanto poder el faraón. ¿Quién era? Un faraón, un enviado de los dioses. El faraón tenía un poder absoluto y gobernaba en nombre de los dioses. Era dueño de todas las tierras y controlaba las obras de canalización e irrigación. Además, era considerado un símbolo de la unidad de Egipto y un dios para sus súbditos. Tan solo hubo 5 mujeres faraón. Destacan Hatshepsut, que tuvo uno de los reinados
más prósperos de la historia egipcia, y Nefertiti, a la que su esposo Amenofis IV convirtió en reina en igualdad con él. Para gobernar un territorio tan extenso, el faraón necesitaba servidores fieles y eficaces. El reino estaba dividido en provincias, al frente de los cuales se situaba un gobernador, que contaba con numerosos funcionarios, escribas, sacerdotes y soldados, ¿vale? Bueno, aquí nos explica primero quién tenía el poder en Egipto. Lo tenía el faraón. El faraón era un rey divino, se consideraba un dios viviente. Por eso lo representan en las máscaras funerarias en oro. Las máscaras funerarias de los faraones son oro porque se les considera el hijo de Ra, el hijo del sol. Entonces eran dioses reyes o reyes dioses, ¿vale? Eso suponía que su poder era divino, ¿vale? Tenía un carácter divino. ¿Qué faraona famosa hubo? Bueno, pues hubo una, por ejemplo, que se llamó Hatshepsut, y la mujer de un faraón que se llama Akenatón o Amenofis IV, pues Nefertiti, las dos más famosas. Luego tenéis un ejercicio de la sociedad egipcia, que es una pirámide, ¿vale? Pues en la pirámide ya veréis que el faraón está arriba, debajo los nobles y los gobernadores, luego están los escribas, que son los funcionarios, los que llevan los archivos con los impuestos, los almacenes de los templos y del faraón, y ya luego por abajo los artesanos, los comerciantes, los campesinos y los esclavos. Ahora, el pueblo egipcio, los jefes del ejército, los altos funcionarios, los nobles y los sacerdotes constituían los grupos privilegiados que poseían la mayor parte de la tierra. Por debajo se situaban los campesinos, que constituían la mayoría de la población. En las ciudades vivían numerosos artesanos y comerciantes que transportaban sus mercancías a lo largo del Nilo. También existía un número reducido de esclavos, la mayoría porque habían sido capturados en guerras o eran personas endeudadas. Bien, bueno, aquí nos presenta un mapa de Egipto que hemos visto antes, ¿no? Este es el desierto de Libia, parte del desierto del Sáhara, y el Sinaí también es otro desierto. Esto es la península del Sinaí. Egipto está entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo. Entonces vemos aquí como en el valle del río Nilo pues se situaban las principales ciudades. Al principio fue Menfis, más antiguo, cuando se construyeron las pirámides, por ejemplo con la gran pirámide de Keops, el faraón Keops, pero después, en un periodo más tardío que se llama el Imperio Nuevo, la capital estaba en Tebas y ya no se enterraban los faraones en pirámides, sino en tumbas excavadas, que se llaman hipogeos, en el Valle de los Reyes, por ejemplo, Ramsés II. Bueno, la historia del Antiguo Egipto, que lo veremos, es más fácil que Mesopotamia, porque tiene 4 periodos y te lo aprendes y es más fácil. Es el Imperio Antiguo, Medio, Nuevo y la época tardía. ¿Qué pasó? En el Imperio Antiguo, que ya lo veremos, construyen las pirámides, la capital es Menfis, periodo de estabilidad y prosperidad, y se construyen las grandes pirámides, Keops, Kefren y Mykerinos. En el 2040, la capital se va al sur, Tebas, periodo turbulento con guerras e invasiones. Luego, en el 1550, el Imperio Nuevo, la capital es Tebas y Tel el Amarna. Esto fue un momento nada más. Expansión territorial del faraón Ramsés II, y hubo un periodo en el que un faraón, Amenofis IV Akenatón, proclamó el monoteísmo, culto a Atón. Este fue un faraón que estaba casado con Nefertiti, que eliminó el politeísmo, la religión de muchos dioses, y puso el monoteísmo, la religión de un solo dios, el sol, Atón. Y fue el fin del Egipto unificado. Después, en el año 700, hay una invasión. En el siglo VI, Egipto se convierte en una provincia persa. Después, en el 332, lo conquista Alejandro Magno de Grecia y se convierte primero en griego
con la última reina de Egipto, Cleopatra VII o VII, y ya se convierte en una provincia romana. Bueno, vemos aquí la pirámide de la sociedad egipcia. Bueno, la sociedad egipcia, los no privilegiados eran esclavos y campesinos, que era la mayoría de la población, ¿vale? Que estaban en la parte de abajo, y luego estos eran los privilegiados. Estaban en las ciudades artesanos y comerciantes, que tenían más ingresos, y los soldados. Y ya los privilegiados sobre todo eran los escribas, que eran los que trabajaban en templos y en los palacios, o en el palacio real, y para los gobernadores, que se llamaban nomarcas. Y luego los altos funcionarios, que sí eran nobles y gobernadores, y arriba estaba el faraón. ¿Cómo era la sociedad egipcia? Nos dice aquí: los sacerdotes habitaban en los templos, dirigían los ritos religiosos, practicaban la ciencia, astronomía, matemáticas, escritura, y administraban las tierras del templo. Los sacerdotes llevaban el culto y el cuidado del templo, pero se consideraba que el sacerdote supremo era el faraón. Soldados protegían el territorio de los enemigos exteriores y preservaban el orden interior. El faraón ostentaba el mando supremo del ejército, ¿vale? Veis que el faraón tenía todos los poderes: religioso, militar, político. Los escribas conocían el cálculo y la escritura y se encargaban de administrar los impuestos, asegurar las labores de construcción e irrigación, organizar el ejército y transcribir las órdenes del faraón. Algunas mujeres que sabían leer y escribir fueron escribas, ¿vale? La escritura egipcia la hay de tres tipos: la hay jeroglífica, la hay demótica y hierática. Entonces la escritura que hacían los escribas era en papiro y era más fácil. En las paredes de los templos y los palacios y las tumbas era la jeroglífica, que era más complicada, y era la sagrada. Bueno, los campesinos eran libres, pero trabajaban las tierras que pertenecían al faraón, a los nobles y a los templos, a quienes debían entregar una parte de la cosecha como tributo, ¿vale? En Egipto no existía la moneda. Entonces los campesinos tenían que pagar parte de la cosecha, o tenían que pagar, si eran comerciantes o si eran artesanos, con mercancía, ¿vale? Y si no tenían moneda, ¿cómo compraban cosas? Pues tenían trueque, intercambiaban, ¿vale? Tenían medidas de trueque. Artesanos y comerciantes trabajaban en pequeños talleres o comercios de las ciudades y vivían en mejores condiciones que los campesinos. Los principales oficios artesanales eran el tejido, la orfebrería, el cuero, la madera, la cerámica y los metales, ¿vale? Y ahora nos aparece aquí el faraón de Egipto con su esposa, la reina, y tiene una serie de símbolos. Entonces esos símbolos se representan en las paredes de los templos y en las estatuas. Cuando los egipcios veían estos símbolos, sabían que estaban ante el dios viviente, ante el faraón, ¿vale? Eran símbolos que representaban su poder, ¿vale? Estaba el cetro y el látigo, ¿vale? Entonces representaba por un lado la agricultura y la ganadería. Luego estaba la barba postiza, que representaba sobre todo a Osiris, que era el dios de los muertos, que era como el rey de todos los dioses. Luego tenía la Uraeus, que era la cobra, ¿vale? Que era la cobra real, símbolo de fuerza, de protección, y tenía una corona doble, ¿vale? Que luego lo veremos. La blanca que está aquí, que parece un capirote, es la corona del Alto Egipto, y esta de aquí abajo, que parece una especie de silla, la roja, que tiene aquí una cosa que le sale como una lengua de una mariposa, es la corona del Bajo Egipto. Entonces esta corona doble simboliza la unión del Alto y el Bajo Egipto. Bien, bueno, pues dicho esto, dejamos aquí nuestra lectura de hoy y os animo ahora a que veáis la explicación sobre el Egipto de los faraones que tenemos ahora.